sexto coloquio de investigación en comunicación que organiza el Departamento de Cine y Comunicación de la Universidad de Monterrey. Le damos a todos los asistentes y en especial a los ponentes la más cordial bienvenida a esta primera mesa de tesis de posgrado. Habrá una segunda, me parece que el día de mañana. Muchas gracias en particular a los ponentes, ¿no?, por contribuir a que se enriquezca este coloquio con sus investigaciones. Muchas gracias a todos los presentes por acompañarnos. Soy el doctor Manuel Pérez Tejada Domínguez y tengo el gusto de coordinar esta mesa de ponencias. A continuación, voy a compartir la siguiente información. Permítanme un instante. ¿Sí? Y dice así este disclaimer. Al ingresar a la presente sesión de UDEM, los participantes entienden y aceptan que sus datos personales y o imagen podrán ser divulgados por la Universidad de Monterrey para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines informativos, administrativos y otros relacionados con la promoción por parte de la universidad. Toda la información compartida tiene carácter confidencial, por lo tanto, no podrá ser transmitida, grabada ni divulgada en ninguna forma a ningún tercero. Las opiniones expresadas en esta sesión son responsabilidad de cada participante. Muy bien, y el día de hoy tenemos un excelente grupo de ponencias, ¿sí? Y la dinámica será la siguiente. La organización del panel será de acuerdo a lo que está especificado en el programa oficial del coloquio. Los ponentes van a tener 15 minutos para presentar su ponencia. Hemos acordado que a los 13 minutos, a través de una reacción, ellos se darán cuenta que faltan 2 minutos para concluir, y si no es necesario ya no se les dará un aviso final, sino solamente ellos van a concluir. Si es necesario, diré tiempo y ellos ya cerrarán su participación. Será hasta el término de todas las ponencias cuando vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, y van a encontrar los participantes en las opciones. En ocasiones se ve como More, ¿no? Ahí hay un Q&A, una Q y A, para ahí escribir sus preguntas. Y pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la ponencia Los jóvenes LGBT más e Internet, estado de arte y problematización, la cual presenta el maestro Raúl Anthony Olmedo Neri, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, maestro Olmedo, y adelante, por favor. Pues bueno, muchas gracias a todas y a todos, al doctor Manuel Pérez por justamente ser el moderador de esta mesa, a los compañeros y compañeras, tanto que van a exponer como los que están aquí presentes. En lo que voy compartiendo mi pantalla, pues les voy a hablar un poquito de que esta tesis, bueno, pues es parte de mi investigación de tesis doctoral, que está relacionada a las prácticas comunicativas de los jóvenes LGBT, que son de zonas rurales y urbanas aquí en México. El trabajo que aquí yo les vengo a presentar, pues bueno, es el estado del arte, aunque bueno, ha avanzado de manera fructífera la investigación y ahorita nos encontramos ya haciendo trabajo de campo. Y pues bueno, en este caso lo que vengo a platicar con ustedes sobre todo es más que el tema teórico, tiene que ver mucho con la visibilidad de estos jóvenes como sujetos sociales que son objeto de estudio desde las ciencias sociales. Eso me parece fundamental porque parte de esta investigación resalta esta ausencia tanto empírica como analítica sobre cómo problematizar a estos jóvenes y sobre todo cómo pensarlos en el ámbito de su relación y experiencia juvenil con las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente el celular y en el espacio digital. En esta dimensión, pues yo partí justamente en la primera aproximación cuando yo hacía el protocolo que todos tenemos que hacer para entrar a un posgrado, justamente de esta
mi directora de tesis me dice que insista más en que es una ausencia, ¿no? Sobre esta visibilidad, insisto, empírica y conceptual sobre qué importancia tienen estos jóvenes como un subgrupo dentro de los estudios de juventud que adquieren relevancia en términos de su impacto y uso por las tecnologías de la información y la comunicación. Y pues bueno, nos queda claro que el paso y el análisis de los jóvenes y las tecnologías es fundamental, particularmente desde el siglo XXI inicia esta impronta, esta característica incluso generacional y diferencia intergeneracional por el proceso de apropiación. Sin embargo, los estudios, o al menos lo que yo había visto antes de empezar ya de manera formal con la investigación, era que cuando hablábamos de jóvenes en términos de interseccionalidad y las variables que ahí se consideraban, se quedaba, por ejemplo, acotado mucho la dimensión cisgénero heterosexual. Es decir, cuando hablábamos de las diferencias o las brechas digitales de género, eran las brechas de las mujeres heterosexuales en relación a los jóvenes heterosexuales. Y la intención de visibilizar esta otra dimensión con las disidencias sexogenéricas va de la mano en que esa variable es, desde lo que estamos planteando en nuestra investigación, es transversal a tanto su experiencia juvenil como a las dinámicas y a las apropiaciones y justamente a las prácticas comunicativas que desarrollan en el espacio digital. Pues bueno, el estado del arte, como sabemos, pues tiene diferentes funciones. No solamente es un requisito en todo proceso de investigación, sino que también nos permite conocer y construir un panorama teórico en términos metodológicos también y sobre todo los hallazgos para, sobre todo, como investigador, investigadora, poder plantear justamente el diseño de nuestra estrategia metodológica y identificar justamente el punto de partida teórico que queremos desarrollar. Entonces, esta delimitación temporal y espacial, insisto, me enfoqué más en América Latina, fue pues una revisión bibliográfica temporalmente delimitada en los últimos 10 años, sobre todo para encontrar los avances más relevantes y vigentes o que están en tendencia, sobre todo en este campo, y a partir de ello, pues bueno, las bases de datos que, bueno, tenemos que considerar desde revistas especializadas en comunicación a nivel de México y América Latina, que por cierto son muy pocas, y por otro lado, pues bueno, entrar de lleno a esta parte de libros coordinados o de una sola autoría que han producido en diferentes universidades, ¿no? Entonces, este es como parte de estas decisiones en el campo de la construcción del estado del arte. Y lo que encontré en términos generales es a lo que me quiero enfocar un poquito es como estas tres grandes perspectivas que yo encontré sobre cómo se analizan a los jóvenes y las tecnologías, ¿no? Entonces encontré tres grandes áreas que me parecen bien interesantes y a partir de ello, incluso yo les agradecería que yo me voy a enfocar en cómo explicar la parte de los cuadritos del cuadro y me gustaría que ustedes pudieran leer justamente parte de las experiencias y sobre todo de la relación del contexto, que eso me parece como un antecedente o un elemento importante a considerar en cómo pensar estas prácticas, porque estas experiencias o estas descripciones son de jóvenes que ya han respondido a un formulario que yo desarrollé y que estoy haciendo en mi trabajo de campo, que nos muestra cómo es importante o cómo adquiere relevancia esta disidencia en el ámbito de su experiencia como jóvenes, ¿no? Entonces, la primera grande perspectiva que encontré fue relacionada, yo la denominé perspectiva LGBT, porque está centrada justamente en visibilizar todos los temas adyacentes a estas comunidades. Sin embargo, en este primer campo que yo encontré, justamente resalta que los jóvenes como tal no aparecen como sujetos de investigación. Siempre se piensa desde el movimiento LGBT a personas ya adultas, con una independencia económica, con una formación educativa o con una formación no educativa, pero sí activista, o gente pionera que ha continuado y se ha desempeñado en diferentes acciones. Entonces, en este campo, los jóvenes LGBT pues aparecen de manera periférica porque la mirada que predomina aquí en términos teóricos y analíticos es la sociológica, enfocada a la acción colectiva, es decir, el movimiento LGBT y los derechos que han encontrado y conseguido en ámbito subnacional o nacional, como es el matrimonio igualitario, la adopción, el cambio de identidad, etcétera, ¿no? Entonces, en este primer campo que está enfocado en estas poblaciones, los jóvenes no aparecen como un grupo analítico para esas discusiones. En el siguiente campo, que es en el que yo, justamente por la orientación de mi doctorado, que es en comunicación,
es en donde encontré más áreas y conceptos afines que tienen que ver con esta dimensión, esos intersticios entre las visiones y aportaciones de la antropología y propiamente de la comunicación, donde justamente hay un avance muy importante en relación a cómo pensar los jóvenes y su relación tecnológica con el espacio digital y con cada uno de los artefactos o dispositivos que allí se muestran. Hay una dimensión, un enfoque cualitativo y también mixto, donde predomina esta dimensión. Las técnicas de investigación, que aquí me sirvió mucho ese estado del arte, sobre todo para pensar en mi estrategia metodológica, que es donde estoy haciendo entrevistas y un formulario para poder conocer a estos jóvenes. Y aquí, dentro de este gran grupo de jóvenes y tecnología, los jóvenes LGBT también no aparecen como sujetos de investigación. Entonces, solamente, por ejemplo, en el caso mexicano, encontré una investigación que habla sobre la experiencia de una joven trans y el uso de las tecnologías. Entonces, esa única publicación en los últimos 10 años, al menos a partir de la revisión que yo realicé, me parece no solamente importante, sino que muestra de manera simultánea la necesidad de visibilizar a estos jóvenes que de una u otra manera adquieren una relevancia no solamente en términos educativos, sino también analíticos, ¿no? Y en este carácter, pues una de las partes teóricas o puntos de partida, pues son los estudios culturales, todas las aportaciones de Jesús Martín Barbero, de Canclini y pues bueno, de la tradición británica y toda su internacionalización en ese ámbito, que es en donde yo, por ejemplo, me estoy enfocando desde el punto de vista teórico y también recuperando las aportaciones metodológicas. Y el tercer gran campo es el de una perspectiva netamente educativa, donde he encontrado investigaciones que abordan la experiencia de los jóvenes LGBT, pero dentro de las universidades, ¿no? Entonces ahí cómo se manifiesta el bullying, cómo se manifiesta el acoso, la discriminación, el estigma entre jóvenes y de los docentes o la planta administrativa y de investigación hacia estos jóvenes, ¿no? Entonces, en estos campos, el trabajo en el que yo desarrollo mi tesis, pues está enfocada en el ámbito número 2, que es entre la combinación entre aportaciones de antropología y comunicación que están vinculados a la idea de la cultura, ver la tecnología como artefacto cultural, la experiencia y todos estos campos importantes, ¿no? En esta dimensión, insisto, me parece importante destacar estas experiencias de los jóvenes que están en la parte de abajo porque hablan desde su experiencia en cómo se piensa estas disidencias en su vida cotidiana, en sus espacios geográficos y cotidianos, y se pueden dar cuenta que independientemente del tipo de localidad, el estigma y la discriminación potencial o directa, visible, manifestada, es constante, es latente, y eso es lo que me lleva justamente a darle una justificación y una vigencia del problema o del interés, el interés que tengo yo en mi investigación, porque partimos de que si entonces en el contexto en donde se desarrollan hay una potencial discriminación y estigma ante mostrar o participar o visibilizar estas disidencias, entonces Internet particularmente y los dispositivos tecnológicos operan como espacios de fuga que permiten vivir una experiencia juvenil donde pueden expresar estas dimensiones sexoidentitarias de socialidad y de información o consumo de información alrededor de esta dimensión sin que opere de manera directa ese estigma. Esto no quiere decir que Internet sea seguro para estas juventudes, pero sí es un lugar donde ellos pueden volver los espacios seguros. Y esta es una experiencia de una joven queer que entrevisté recientemente y que dice, por ejemplo, y aquí tiene que ver con esta idea de la práctica comunicativa que me interesa destacar, cómo utilizan la tecnología, cómo utilizan Internet y sobre todo cuál es el objetivo que persiguen, que no necesariamente es el mismo con el que pensarían o con el que se pensaron esas aplicaciones, esos espacios. Esta experiencia de esta chica sobre abrir o descargar una aplicación de citas, no para encontrar o hacer encuentros sexoafectivos, sino para visibilizar a otros igual a ella, habla de la ruptura en términos operativos y de cómo usar esas aplicaciones y en general el espacio digital para encontrarse con otros. Esto me parece fundamental porque nos permite ver que en el caso de jóvenes heterosexuales esa lógica no opera y esa lógica no opera justamente porque la mirada heterosexual es la que predomina y la que legitima de manera indirecta esa visibilidad que no hace necesario que busquen esos espacios de fuga. Esta dimensión es parte de esta investigación que estoy desarrollando y que muestra cómo
la dimensión sexoidentitaria y la disidencia en ese sentido opera e influye de manera específica en cómo pensar Internet y esas tecnologías como espacios y canales que les permiten no solamente ver a otros, sino también socializar con ellos que están en otras coordenadas, en otros espacios y con otras interseccionalidades como puede ser clase social, idioma, ubicación geográfica, contexto, realidad, y también en este caso resignificar o recalibrar el sentido de su disidencia en el espacio digital. Porque allí, por ejemplo, en las entrevistas, y con eso voy a ir cerrando, están mencionando, al menos lo que he encontrado hasta ahora, es que, por ejemplo, resulta que los jóvenes están teniendo dos o más perfiles porque tienen uno para la casa, uno para la familia, donde tienen a toda la familia agregada, otro que tienen a todos los amigos de la escuela, el trabajo, etcétera, y otra donde pueden ellos publicar o pueden establecer estos vínculos con otras personas de la disidencia sexogenérica. Entonces, esos elementos nos permiten ver por qué es fundamental en términos analíticos pensar a estos jóvenes, estas juventudes, como sujetos de producción de conocimiento y de experiencias particulares que son distintas a la de los jóvenes heterosexuales. No estoy diciendo que debemos olvidar a estos otros jóvenes, pero sí poner atención en cómo la dimensión sexoidentitaria o esta articulación entre sexualidad e identidad de género opera de manera transversal y que interviene en cómo perciben Internet como espacios seguros o como espacios otros, diría Marc Ogier, como esos no lugares que les permiten pensarse de manera diferente a lo que están viviendo de manera constante e indirecta en sus espacios reales, si le queremos llamar así, aunque insisto, esta distinción entre lo real y lo digital, pues bueno, ya es una discusión desde mi punto de vista vacía, porque operamos en un marco on-life, como diría Luciano Floridi, y en ese carácter, pensar en estas dimensiones nos remiten a este carácter. Ya para ir cerrando justamente, estas son pequeñas como conclusiones, pensando en esta dimensión operativa y analítica. Este estado del arte me ayudó en su momento para justificar y fortalecer el proceso de mi investigación, de qué es lo que yo quiero estudiar, por qué es necesario hablar de estos jóvenes, además de reconocer el marco teórico, el punto de partida y la estrategia metodológica, y sobre todo empezar a profundizar en la problematización y en la operacionalización de esos elementos que estoy observando de manera empírica. Entonces, eso sería todo. Les agradezco mucho y pues bueno, aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, maestro Raúl Olmedo. Muy interesante esta ponencia, ¿no? Que busca, como tú dices, ¿no? A través de ello visibilizar a estas que tú llamas, ¿no? Disidencias sexogenéricas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la ponencia Inteligencia Artificial, Experiencia Urbana e Imaginarios Sociales, que presenta el doctor Gabriel Alejandro Medina Aguilar, profesor investigador de la Universidad Anáhuac, Querétaro. Bienvenido, doctor, y le cedo la palabra. Hola, ¿qué tal? Pues nada, antes, muchísimas gracias por el espacio, por el esfuerzo de organizar este coloquio, porque aunque sea virtual, siempre hay un montón de logística que organizar. Entonces, gracias Manuel, Virginia y el equipo de la UDEM por recibirnos. Voy a hacer una pequeña aclaración, aunque Manuel ya me está adelantando un poquito de grado de doctor. Justamente esta es la tesis con la que voy a concluir ese grado. Yo estoy trabajando en la Anáhuac Querétaro, por eso mi adscripción es la Universidad de Anáhuac Querétaro, pero el doctorado de comunicación es el de la Ibero Ciudad de México. Entonces estoy ya en esa fase final que alucinamos todos en el doctorado, que es redactar las últimas líneas del análisis, aunque, como pueden imaginar, después de 4 años, o sea, yo empecé ese doctorado en 2018, después de 4 años han pasado muchísimas cosas que me llevan a preguntar hasta qué punto lo que estoy escribiendo es válido para el contexto tan álgido en términos de plataformas de IA que hemos atestiguado en los últimos meses, sobre todo con la inteligencia artificial generativa. Pero intentaré platicarles qué trato de hacer justamente para terminar una tesis de doctorado que no sea caduca, si se puede decir así. Hasta ahora la titulo, o para esta ponencia, Inteligencia Artificial, Experiencia Urbana e Imaginarios Sociales. ¿Por qué parto de ese problema? Que es conocer, saber si se puede reconocer alguna especificidad en los imaginarios de la tecnología que esté vinculada a la experiencia urbano-digital. Y cuando hablo de urbano-digital, me refiero
a lo que ya se decía hace un momento, a este pase continuo entre espacios, entornos virtuales y la experiencia de la ciudad, en la Ciudad de México, como, digamos, fenomenológicamente una situación que no se puede dividir, aunque podríamos hacer ahí algunas pausas para matizar. Pero sí intento desarrollar una categoría que se llama urbano digital, en el entendido de que no se puede separar lo digital de la experiencia física, que es importante, es una categoría y una dimensión que no podemos, eh, a la que no podemos ser negligentes, por ejemplo. Entonces, bueno, ese es mi problema. Y por supuesto, no me basta la comunicación, por lo menos no en términos clásicos como el estudio de los medios y de las audiencias. Tengo que partir más de una raíz antropológica que echa mano de la geografía humana, autores de México como Daniel Janot, como Alicia Lindón, también la filosofía de la tecnología, sobre todo de un autor contemporáneo que se llama Andrew Finberg, que es como de la nueva escuela de Frankfurt. Y, por supuesto, teoría de los imaginarios sociales y de un concepto que si me da tiempo lo platicaré ya más en específico, que es el de histéresis, que viene de la teoría de Bourdieu, pero que también se ha aplicado a los imaginarios sociales, sobre todo desde Manuel Baeza, que es un autor latinoamericano. Y bueno, yo intentaría, aunque les diré ya más a ratito en qué estoy, yo intentaría con base en todo esto, desarrollar dentro del análisis una categoría que es la identidad urbano-digital, es decir, una identidad que por supuesto se forma de interacción con los otros, pero una identidad que está sobre todo basada o localizada en un espacio urbano, en la Ciudad de México, en este caso con mis participantes, un espacio urbano, un territorio que está marcando las maneras de expresarnos, ¿no? Y no solo eso, sino también la dimensión digital, por ejemplo, las plataformas que utilizamos, que nos llevan a utilizar ciertos lenguajes, ciertos códigos, incluso a construir una apariencia, como vamos a ver con un participante, construir una apariencia física y unos rasgos identitarios bien específicos dependiendo en qué entornos virtuales nos estemos moviendo. Entonces, la categoría de identidad urbano-digital es una categoría que presta atención sobre todo a cómo el contexto, tanto físico como digital, está alterando maneras de manifestarnos, manifestar lo que somos. Y bueno, les tengo que platicar, porque ya les dije que empecé esta tesis en 2018, tengo que platicarles de qué sucedió cuando llegó marzo de 2020, porque en el diseño metodológico original yo estaba planteando entrevistas en profundidad, una especie de entrevista itinerante en la que yo iba a pasear con mis participantes en su barrio, a salir a caminar, quizá tomar un camión, quizá subirnos a un taxi, quizá entrar a lugares de sus barrios, para que mientras platicábamos se pudieran evocar elementos del contexto que estuvieran alterando los imaginarios del futuro tecnológico que yo les estaba pidiendo que me describieran. Y además iba a hacer un cuestionario en línea. Pero evidentemente la pandemia me obligó primero a quedarme encerrado y a pasar algunos meses después de la depresión académica que sufrí, entre comillas, de desencantarme de mi proyecto porque ya no podía salir al campo físicamente después de estar dudando de cómo iba a resolverlo. Platicando con mi directora de tesis, la doctora Fidel Blavo, en la Ibero, me dijo, bueno, tienes que pensar que, y esto quizás es uno de los grandes aprendizajes del doctorado, no hay un diseño metodológico previo a tu tesis, tú lo haces conforme vas avanzando y los manuales están ahí como un repertorio de cosas que puedes hacer y para enseñarte a ser riguroso, pero tienes que ser creativo a la hora de resolver. Y agarra donde puedas y haz lo que puedas hacer con lo que tienes. Para esto ya habían pasado varios meses del confinamiento original, bueno, inicial. Y entonces lo que se me ocurrió es que yo no podía desplazarme hasta los barrios, porque la Ibero tenía en ese momento una política de cero trabajo de campo presencial. No podía desplazarme, pero sí estábamos ya en un momento en 2021 en el que podía pedirle a los participantes que sí salieran en ciertos horarios, en ciertos días que eran menos riesgosos, que salieran a dar un paseo breve en su barrio mientras yo los entrevistaba vía telefónica. Entonces yo grababa ese audio y al mismo tiempo les pedí que en su celular descargaran una aplicación que se llama Wikiloc,
que les permitía grabar la ruta en GPS y mostrarme a mí por dónde habían caminado exactamente para después recuperar imágenes y hacer una curaduría de Street View, de Google Street View, de las imágenes o de algo muy parecido a lo que ellos estaban viendo y viviendo mientras paseaban y platicaban conmigo. Además de esto, con un participante en específico tuve la oportunidad de prolongar la conversación en WhatsApp, como dice ahí, para profundizar en ese intercambio y además compartir material audiovisual, escribirnos, mandarnos audios y de alguna manera prolongar la experiencia de participación como uno de los sujetos de estudio. El cuestionario en línea, que al final ya no es tan importante, decidí ponerlo ahí porque sí quería darle una dimensión un poco cuantitativa, aunque mi interés era cualitativo 100%, quería este cuestionario en línea, que sí está, pero no es, digamos, no es protagonista en la generación de datos. Esta es la aplicación que utilicé, es Wikiloc, es una aplicación de acceso abierto y además de código abierto que resultaba ser de las menos agresivas en términos de uso de datos de los participantes, porque pues, creo que esa es una de las condiciones que tenemos que cumplir quienes investigamos ahora. Si vamos a utilizar aplicaciones, tenemos que estar al tanto de las implicaciones éticas de las propias plataformas, ¿no? Que les vamos a pedir que utilicen. Y bueno, así se ve la interfaz y así se ve a la derecha, pueden ver el ejemplo de una de las rutas de una participante en la colonia Narvarte, si no me equivoco, es esta. Esa ruta me permitió entonces a mí hacer el recorrido después y esto es lo que obtuve con la aplicación de Wikiloc. Esta curaduría de imágenes es literalmente meterme a Google Street View y entonces hacer la ruta y empezar a sacar fotografías para visualizar o visibilizar el barrio, porque también como parte de una tesis que se acerca a la geografía urbana, necesito recuperar el contexto y el contexto visual, arquitectónico. Hasta cierto punto me quedo limitado para hacer una etnografía multisensorial, pero por lo menos una etnografía visual sí se puede hacer con esta recuperación de imágenes. Este es el caso de el participante con el que tuve la conversación más profunda en WhatsApp, que vive al oriente, en los límites con el Estado de México, en Aragón. Es una imagen de su caso. También esta. Y estas son imágenes de la conversación en WhatsApp con este participante, Eric, que resultó ser, digamos, el caso de mayor riqueza en términos de datos, porque no solamente es el participante que más arraigo tiene con su barrio y que por lo tanto lo evoca de manera más rica en la entrevista y en la conversación, sino que también tiene cierta familiaridad con la programación, con el mundo de la programación, porque está estudiando o estaba estudiando en ese momento una ingeniería. Entonces son imágenes de ese barrio peligroso, donde de repente sale de su casa y encuentra casquillos o escucha balazos o es víctima de asaltos. Y todo esto, para conectarlo con lo que les decía de identidad urbano-digital, viene a colación porque Eric ha construido toda su imagen personal con base en su barrio y en lo que él espera y en lo que él puede experimentar ahí. Por ejemplo, es un tipo alto, que a pesar de ser muy sensible, ha construido una imagen de una persona muy ruda, con el cabello largo, con tatuajes, justamente para tratar de poner un escudo en el lugar donde vive, ¿no? Y esto, aunque parezca desconectado, tiene mucho que ver con lo que él imagina de ese futuro tecnológico. Estas son algunas cosas que me fue compartiendo de su fondo de pantalla, escritorios, aplicaciones que utiliza, cosas que hace en la universidad, la misma conversación y el fragmento de pues, lo que se puede llamar entrevista en la mensajería instantánea. Y les voy a contar entonces hasta ahora qué estoy haciendo y que, aunque no lo puse ahí, pues sí, con lo que pienso cerrar la tesis. Los resultados que encuentro son interesantes porque, primero, me permite saber que sí hay una tendencia a vincular, y porque mi propio diseño así se prestaba para hacerlo, una tendencia a vincular lo que vives a nivel urbano y lo que vives a nivel de actividad digital con tu manera de imaginar el impacto que va a tener la tecnología en un futuro.
Evidentemente, si yo le pido a mis participantes que salgan a su barrio y que me platiquen del futuro tecnológico mientras lo están viviendo, pues esa experiencia multisensorial de la entrevista en el terreno le está dando estímulos para imaginar el futuro y lo están conectando todo el tiempo. Luego, ese es un primer resultado, es decir, sí funciona, sí permite hacer lo que quería hacer ese diseño de investigación. Y otra cosa es que el imaginario va a fluctuar según una escala de familiaridad con la IA. ¿Qué quiere decir esto? De los participantes que tengo, hay una especie de, como digo, una escala en la que los imaginarios más ricos en términos narrativos, evocativos, creativos, son los de las personas que están en medio de la escala entre quienes son expertos en... Parece que ahí se detuvo un poquito la comunicación con Gabriel. Vamos a esperar un instante a ver si la recuperamos. Hola, por alguna razón me desconectó, ¿no? Pero Sí, no sé... adelante, adelante, no hay problema, ¿eh? Tenemos tiempo, sin apuros, porque somos solamente tres, bueno, hay tres ponencias, entonces hay suficiente tiempo, entonces no te apures, adelante. No sé en qué momento me desconecté, pero estaba en resultados preliminares. Sí alcanzaron a Perfecto. escuchar esto, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, les decía que en esta escala de familiaridad con la inteligencia artificial, los participantes que son más cercanos al nivel experto, desarrolladores, ingenieros, y los participantes que están en el otro extremo con cero familiaridad a esta tecnología, son los imaginarios menos ricos en términos narrativos, creativos, evocativos. En cambio, quienes están en la, digamos, en la parte intermedia de esa escala, que no son expertos, pero que sí han escuchado y a lo mejor incluso han utilizado alguna plataforma, son esos imaginarios que ofrecen proyecciones más ricas en términos visuales, multisensoriales, en términos del impacto que va a tener, porque digamos que hay una cierta cercanía con la tecnología, pero no a un nivel de experto que los orille a centrarse solamente en los argumentos técnicos. Todavía pueden echar mano de la ciencia ficción, de lo que han leído, lo que han escuchado, las conversaciones. Entonces, ahí están los imaginarios más ricos en términos narrativos, por lo menos cuando hablamos de inteligencia artificial. Otra cosa, yo no pensaba, y de hecho explícitamente en algún momento de la tesis lo dije al inicio, esta no es una tesis de imaginarios urbanos, pero era inevitable pasar por el imaginario urbano, es decir, cuando estamos explorando con ese diseño metodológico la experiencia urbana, terminamos explorando también cómo se imagina la ciudad, porque a partir de imaginar mi ciudad en el futuro e imaginar la ciudad a nivel tecnológico, pues se conectan los dos tipos imaginarios, los tecnológicos y los urbanos. En ese sentido, en el caso de Eric, que es el participante de quien les mostré las imágenes, es quien más arraigo tiene a su barrio y es, por lo tanto, quien mejor conecta esa imaginación de su barrio en el futuro con la utilización de inteligencia artificial. Por ejemplo, él cuenta cómo él, siendo ingeniero, promovería el hecho de sacrificar hasta cierto punto la ética de la inteligencia artificial con tal de garantizar un poco más de seguridad para la gente que habita el barrio. Es decir, tener policías que puedan espiar a ciertas personas si creen que es necesario espiarlas para detenerlas, para llevarlas a procesos judiciales, tener a lo mejor patrullas que estén o drones que estén patrullando ese barrio, aunque el uso de la imagen de los habitantes del barrio se vea comprometido. La experiencia de Eric con su barrio es de mucho arraigo, insisto, y no tanto por el barrio en sí. De hecho, él dice, mi barrio es peligroso, no tiene salvación, por así decirlo, no va a cambiar, pero hay una experiencia muy rica en términos de interacción social con ese lugar. Y por último,
lo que descubrí que también es interesante es que el imaginario muestra una doble caja negra. Quiere decir, para finalizar, que no se sabe definir exactamente qué es la inteligencia artificial porque nos escapa técnicamente, no sabemos cómo funciona cuando somos unos usuarios regulares, como promedio, pero tampoco podemos definir la inteligencia artificial porque es difícil definir en qué consiste lo humano. Está siempre esta tensión entre lo humano es algo más que la inteligencia artificial, por lo tanto podemos distinguirlo, pero al momento de preguntar en qué consiste esa esencia que nos distingue, no se sabe porque no hay una definición concreta de lo que nos hace humanos, además de hacer herramientas, además del lenguaje, además de emociones, no se sabe verbalizar cuál es esa esencia y por lo tanto ambas categorías, la de lo humano y la de la inteligencia artificial, son una especie de caja negra. Bueno, voy a dejar hasta ahí y espero platiquemos después de otras cosas más precisas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriel. Muy interesante, ¿no? Estos términos, estos conceptos novedosos, ¿no? Del urbano digital, por ejemplo, ¿no? Y esta relación con los imaginarios sobre la inteligencia artificial. Muy bien, vamos a continuar con la tercera ponencia, con la cual cerramos esta serie de presentaciones. Se titula Activismo Digital Saharaui como estrategia para evitar el bloqueo informativo. Y presenta la maestra Blanca Consuelo Winter Sarmiento, estudiante doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenida, maestra, y adelante, por favor. Muy buenos días para ustedes. Muchísimas gracias. Muy brevemente, un contexto de por qué este tema aquí con ustedes. Si bien yo hago parte del doctorado en Ciencias Humanas, ya estoy cerrando también mi ciclo formativo. Llevo ya una experiencia larga trabajando como docente en facultades de comunicación social, específicamente en Colombia, donde he ejercido mi carrera docente, y estoy vinculada con un proyecto de la Universidad Complutense de Madrid que se denomina Unidad Académica de Comunicación para la Violencia. Esto quiere decir que desde hace rato estoy vinculada con el campo de la comunicación, pero evidentemente tengo unas dinámicas adicionales de investigación que justamente tiene que ver con el tema de los saharauis. Acá yo tengo que hacer un pequeño recorrido histórico muy rápido para poder llegar a mi tema, porque no todas las personas conocen el tema del conflicto saharaui, que trataré realmente de resumirlo lo más rápido que pueda. Y esto se centra en un tema de descolonización. Nosotros en América tenemos muy claro cómo cerramos nuestros procesos de descolonización, pero también tenemos que recordar que tenemos 17 casos de naciones que aún no han podido cerrar este proceso y que están apelando al derecho que tienen legalmente para poder ser independientes. El Sáhara Occidental es uno de estos casos pendientes y que además conlleva un conflicto armado. Comienza todo en el año 70, específicamente cuando se le pide a España que aclare la situación de sus provincias en África, y en el caso del Sáhara Occidental ellos no han determinado ni aclarado la situación. Cuando lo hacen, comienzan los dispositivos de los mecanismos que están ligados a una carta de descolonización que implica hacer un ejercicio de consulta popular. Esa consulta nunca se logra hacer, dado que hay partes interesadas en tener este territorio, y las partes interesadas son dos naciones, una que queda al norte del territorio del Sáhara Occidental, que es el Reino de Marruecos, y una que queda hacia el sur, que es la República de Mauritania. Estas dos naciones se oponen a este proceso, y después de una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, donde ella dice, bueno, sí, puede que hayan algunos vínculos en el pasado, pero que en realidad no hay ningún tipo de soberanía de reclamación, debería darse este proceso de autonomía y que puedan las personas decidir, que no se hace, y se da una invasión que se denominó la Marcha Verde. Esto que les enseño en este mapa es lo que básicamente buscó esta invasión, y fue cuando el rey de Marruecos le da la orden a los civiles, a muchos colonos, para que bajaran hacia el sur de Marruecos y ocuparan el territorio de lo que ellos consideraban era el Sahara marroquí, o un territorio marroquí. Asimismo, por el sur estaban subiendo los mauritanos y comenzaron a tomar el territorio, dada la retirada de toda la fuerza pública y administrativa del Reino de España, justo con la muerte de Franco y con la reorganización del Estado español. Eso quiere decir que dejan el territorio y llegan estos a invadir. Ya había desde el 70 un movimiento de liberación que se fortalece en el 75,
y este movimiento lo que hace es declarar a la República Árabe Saharaui Democrática, en la cual se sentían identificados, y lo hacen con una estrategia jurídica para evitar el terranulio, es decir, que es una tierra de nadie y que los puedan invadir. Estas personas que se quedan comienzan o se dividen mejor en 3 grupos, y esos 3 grupos tienen mucho que ver con el trabajo que he desarrollado. El grupo de los que se quedan resistiendo, que están encabezados por un ejército de liberación que se llama Frente Polisario. El grupo de los que se van y huyen por el desierto hasta Argelia, a un territorio que queda en la wilaya de Tinduf, hacia el sur del país, que lastimosamente es una de las zonas más áridas, secas y casi invivibles del desierto del Sáhara, donde finalmente se establecen estos campamentos de refugiados y se quedan allí más de 40.000 personas durante más de 47 años en el desierto, donde su pico máximo de habitantes fue 100.000 en una época, y otros tantos que definitivamente huyen y se van a otros países en África y fuera de ella. Muchos logran retornar a España porque tienen, como correspondía en su momento, la ciudadanía española, teniendo en cuenta que en esa época era provincia número 53. Todo este contexto lo traigo a colación porque con ellos es que se ha hecho todo este trabajo que está ligado a mi proceso doctoral. Esto que ustedes están viendo acá, que llamamos el muro de la vergüenza, es el resultado de esa contienda inicial. Se ha puesto un muro militar que ha creado el Reino de Marruecos. Es un muro que no solamente tiene una división forzosa del pueblo saharaui que quedó en la zona ocupada, como los que quedaron en una zona que se liberó por la guerra, como los que están en los campamentos, y ese muro está rodeado de un aproximado de 10 millones de minas antipersona, completamente ilegal en el derecho internacional humanitario, y separa a las personas. Este muro lo que hace es impedir que haya una cohesión social, que haya una reorganización y que obviamente las fuerzas saharauis se hubieran podido reordenar. Voy a dar un salto histórico inmenso hasta 1991, cuando se firma un acuerdo de paz que está en el marco de un denominado Plan Baker, donde finalmente hay un compromiso por parte del Sáhara de parar, o sea, de los saharauis de parar con la lucha, porque en esta lucha, por ejemplo, hasta el 79 está en Mauritania quien se retira. Dicen algunos que por las pérdidas militares, otros porque simplemente ya reconocen que ese territorio no les pertenece, pero Marruecos sí se queda en la invasión. Este acuerdo de paz se firma con un compromiso único de hacer un referendo consultivo, que el Frente Polisario acepta los métodos de cálculo después de mucho tiempo de negociación, en el cual se haga una pregunta simple: ¿se quiere la independencia o pasar a ser una autonomía de Marruecos? Esto desde 1991 hasta 2020 no ocurre y no se cumple con el mandato de las Naciones Unidas, que tiene incluso una misión que se llama la MINURSO, que se supone que vela porque se dé el proceso, pero finalmente no sucede. Pasan bastantes cosas hasta el 2020, pero la más importante se da en el 2018, en una época previa, en el 2010, una época previa a lo que conocimos como la Primavera Árabe, y es el Campamento de la Libertad, que es la imagen que les estoy mostrando, que es el de Gdeim-Izik. Es la primera oportunidad que se tuvo para mostrarle al mundo lo que realmente estaba pasando en este contexto. Y no se le muestra al mundo a través de los medios de comunicación generalistas, se le muestra al mundo a través de las redes sociales. YouTube fue una de las que más tuvo incidencia, no por su inmediatez, ni mucho menos, sino por la calidad de material que se pudo allí depositar, y Twitter, de alguna forma u otra, ha sido uno de los ejes de trabajo y de atención que desde esa época se han creado. Entonces, el Campamento de la Libertad lo que hace es visibilizar lo que sucede y generar, llamemos que una oleada de creadores de contenido de alguna forma u otra, que tratan de romper uno de los fenómenos que los saharauis como pueblo han tratado de visibilizar, y que también los académicos de una forma u otra que trabajan el tema han encontrado, y es el tema del bloqueo informativo. Y de aquí ya comienza en parte el ejercicio de mi trabajo de tesis, y el bloqueo informativo está muy cercano a los conceptos o las definiciones de censura o de autocensura que pueden llegar a tener los medios de comunicación, pero también está ligado a cómo la diáspora y cómo incluso el pueblo saharaui como tal, bien sea
en su espacio natural, que es la zona ocupada, o en los no lugares, porque yo también, retomando al compañero, estoy usando bastante esta dimensionalidad, comienzan a expresarse y a mostrarle al mundo una realidad. Obviamente que el mostrar esa realidad solo tiene una intencionalidad, y es conseguir el apoyo suficiente para que las medidas legales que se deben tomar se tomen. No solamente es por un reclamo cultural o una cercanía, sino por el cumplimiento del derecho. Como nada sucede en el 2020 por una cosa bastante pequeña, que es un bloqueo a una carretera ilegal que rompe también el acuerdo, reiniciar el conflicto. Era un conflicto congelado, que ahora otra vez está encendido y bastante. Desde el 2020 las operaciones militares en la frontera son constantes, hay bajas constantes, pero es algo que no lo cubren los medios de comunicación nuevamente, casi que a una escala similar a lo que está pasando hoy en día en Sudán. Lo que pasa es que ya lo de Sudán llegó a las pantallas. Esto no llega. No llega porque no hay un interés informativo más allá de lo que los saharauis logran hacer con sus limitaciones, y eso es bastante delicado. Esto entonces ya nos lleva al eje y al meollo del asunto. Yo no me centro únicamente en revisar si son o no completamente independientes los medios en Marruecos, que no lo son, cuando más adelante les doy la cifra exacta, pero están en el puesto 135 según el índice de libertad de prensa, donde tenemos que el componente mayoritario de los medios está en manos del Estado o de personas vinculadas con el Estado. Eso quiere decir que la agenda mediática está delimitada de una forma distinta, donde no cabe el discurso que está ligado con el pueblo saharaui, ni mucho menos contradecir la perspectiva de la monarquía alauita, que es la que en este momento está dirigiendo los destinos del pueblo marroquí. Durante todo este espacio, y al ver que definitivamente en estos medios generalistas no está, se comienza a hacer una búsqueda a través de las redes sociales, lo cual tiene un problema serio. Este proyecto lo empecé ya hace 3 años, donde la pandemia hiperestalla las redes, y muchas de las cosas que encontramos en ese periodo ya no existen. Sin embargo, el volumen en redes sociales de contenido, de creación, incluso de seguidores, es altísimo para una causa que no la conoce mucha gente en realidad. Pero lastimosamente ese auge que puede haber en redes y esa capacidad de alcanzar nuevos seguidores, de crear comunidad, no ha sido efectiva bajo ninguna circunstancia en el campo de lo real físico, por denominarlo de alguna manera. En la realidad virtual o en el espacio digital, en el sociodigital, hay un éxito bastante alto, pero su incidencia política o su incidencia en el contexto, al menos de lo que se busca, que es lo legal, lo político, no ha llegado del todo. Tenemos entonces que en este contexto de lo digital hay 3 estrategias básicas generales que se han podido identificar en los actores, que son diversos, que ya voy para ellos. El ciberactivismo es la más grande, donde definitivamente las redes se han convertido en el espacio de conexión para promover causas, y que especialmente en España, donde me encuentro en este momento, es vital para la movilización de la mayor cantidad de recursos posible para el Sahara. Si bien España está un poco marcada porque políticamente como Estado es el que genera el abandono, que es el que se va y deja esto a la deriva, si bien sigue siendo legalmente la potencia administradora, es muy diferente para la ciudadanía. La ciudadanía ve a los saharauis como antiguos españoles que merecen respeto, que merecen ayuda, y hay demasiados grupos en el país tratando de dar esta mano. Entonces el ciberactivismo se ha vuelto cohesionador total de esas causas, y ahora Latinoamérica también está tomando esta reivindicación. Puede que México, Colombia, de donde yo vengo, Venezuela, Cuba, estemos muy lejos en términos territoriales, más de, no sé, 2.000, 3.000 kilómetros de distancia, pero tenemos un pasado común, y es la colonia española, y es el idioma. Y eso hace que comience a verse como un tema que está ligado a nuestra independencia, como una deuda pendiente, y países como especialmente México en este momento, antes quizás más Venezuela y Cuba, han tomado la batuta desde América Latina, y esto todo se ha hecho a través de plataformas y de redes sociales. Por ejemplo, con la reciente creación de la plataforma Plaxo, están haciendo muchísimas actividades. Ese es el primer escenario. El segundo que usan bastante es el de hackactivismo, donde se usan las habilidades y las técnicas
informáticas para la promoción de causas. Y hay que decirlo, aquí solo estamos contemplando el hacktivismo desde la perspectiva white hat, sombrero blanco, o sea, la positiva. No estamos entrando en perspectivas destructivas ni de denegación de servicios, ni de ninguna aproximación negativa al ejercicio del activismo a través del hackeo. Hay que decirlo que, al contrario de estas perspectivas, lo que sí le pasa a los saharauis en las zonas ocupadas, porque ahí tenemos grupos como Equipmedia, que se encargan de sacar la información, ellos sufren persistentemente de negaciones de servicio, caída de sus páginas, bloqueo de sus perfiles, y es constante. Ellos han tenido que sacar sus servidores de Marruecos y tenerlos en Europa para poder seguir transmitiendo, o que parte de la información salga por vías distintas y desde España especialmente se ha emitido. Entonces, ellos están jugando de la forma más legal posible y bueno, a veces funciona, a veces no tanto. También identificamos otra forma, y digo identificamos porque este proceso lo hice en conjunto en unas etapas de unas mesas, de unos Philips que hice con algunos comunicadores y con, sobre todo, jóvenes que trabajan mucho en el tema organizacional, que los hice en línea desde mi país antes de estar en España. Estando acá en España ya no he hecho tantos Philips, he hecho otro tipo de actividades y obviamente estoy en deuda de volver al campamento de refugiados en el cual ya estuve, en una primera fase para entender la dinámica y ya para poder aplicar herramientas que pretendo hacer en el próximo invierno, porque en el verano para mí sería prácticamente imposible tolerar las temperaturas que hay en esa zona. Entonces nos dimos cuenta que hay mucho activismo, básicamente actividades que no son tan comprometidas en términos digitales, pero que de todas maneras logran un objetivo primordial, que es visibilizar. Entonces hay bastantes que simplemente son los que comparten botones o ponen un meme o alguna cosa, pero que de ahí no pasa o no trasciende. Esto nos lleva entonces a revisar con detalle cómo se ha generado ese activismo digital. Estoy aquí tratando de llevarles una visión muy general de un universo de muchas cosas, pero que definitivamente veo bastante interesante poderles aportar. Entonces, ¿cómo se logra el activismo digital donde hay censura? Porque la hay, que es en el Reino de Marruecos. Y eso implica que en el territorio ocupado del Sahara también hay censura. ¿Cómo informas con censura? Y no estamos hablando de una censura simplemente que sea baja tu contenido y se acabó. La censura allí es: te detengo, te quito tus equipos y te puedo meter a la cárcel de por vida. O sea, si tú eres un periodista extranjero, te llevo preso, te quito tu material periodístico y te deporto. Entonces, hay que saber que puesto 135 entre 180, el puesto de Marruecos, que incluye el territorio del Sahara Occidental, en el índice de libertad de prensa. Saber que persistentemente se expulsa a los periodistas españoles, especialmente que son los que buscan la manera de informar, pero hay que saber que hay periodistas, incluso marroquíes, como Ali Rambat, que es uno muy famoso porque está en el tema de los conflictos armados, que han estado en la cárcel incluso por informar sobre este tema. Y evidentemente hay constantes encarcelamientos y enjuiciamientos de la oposición y de los que quieren sacar información que no está alineada con la línea editorial dominante y generalista. Ese es el universo en el cual se generan todas estas. ¿Qué sucede? Que ya definitivamente se rompió el cerco y lo que están buscando es realmente eliminar este bloqueo informativo. Este concepto de bloqueo informativo no se ha teorizado lo suficiente. Lo que busco también en este ejercicio es poderlo teorizar de una forma concreta, poderlo caracterizar y poder explicar qué es eso del bloqueo informativo y cómo ha afectado a este caso en específico, y si somos objetivos, incluso hay otro tipo de conflictos que sufren lo mismo. Cuando vemos el tema de los Rohingya, incluso cuando recibimos información del conflicto Palestina-Israel, que está en algunos casos parcializada, cómo se rompen esos bloqueos informativos y se hace a través de la prensa, llamémoslo independiente, alternativa o de tercer sector. Acá les estoy mostrando de Equipmedia, de Actualidad Saharaui, que transmiten información especialmente a través de Twitter en todos los idiomas que les es posible, normalmente inglés, árabe, español y francés. En otras ocasiones tenemos también alemán con el apoyo de otras organizaciones.
Todo esto se ha materializado en 3 puntos súper importantes con los cuales creo que ya estoy para cerrar. Uno, entendiendo que este entorno digital los muestra como o les permite generar este espacio que es una herramienta de confrontación abierta y de coordinación de acciones que se realizan tanto dentro como fuera de la red, porque no todas las acciones necesariamente tienen que estar ligadas únicamente al mundo virtual. Por ejemplo, en Madrid hace pocas semanas hubo un evento que se llamaba Voces por el Sahara, Ellas por el Sahara, perdón, que fueron unos conciertos físicos, pero que ligados a un hashtag, lo que hacían era una recaudación de fondos para un proyecto justamente de comunicación y de periodismo en los campamentos. Entonces, aquí es donde se unen este sector social, este sector comunicativo y este sector político para poder lograr una realidad y para poder dar un paso más. Se usa también como una herramienta de ruptura de la información hegemónica y para encontrar nuevos adeptos a las causas. Eso es lo que se busca. Ya cerrando, les quiero mostrar rápidamente estas caras para que las tengan presentes. Acá vemos espacios que son creados por colectivos encabezados por jóvenes. Y estos son los jóvenes que en este momento más resuenan, al menos en España. Taleb Ali Salem, que es un joven evidentemente con un nivel educativo y una formación altísima, él es magister en este momento en temas de política, y Tesh Siri justamente en este momento está en campaña aquí en España para ser parte de la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Ella pues tiene la nacionalidad española, pero sigue siendo saharaui, y ellos a través de diferentes medios que han creado dan información pertinente y permanente. Y esto pues es vital para algo que está invisibilizado. Acá hay unas métricas que no alcanzaría a mostrarles. También tenemos un activismo externo. Eso quiere decir que no son de personas de origen saharaui, pero que están alineadas en términos de mostrar esta causa. Y aquí 2 caras famosas para poder mostrarles un poco el impacto: el actor Javier Bardem y uno de los profesores más reconocidos que ha sido también abogado ante Naciones Unidas de la causa saharaui. Su nombre es Juan Zorueta Liceras. Entonces, para mostrarles que hay de todos y de todos los campos generando plataformas y espacios. Pero para cerrar, hay que decir que también hay una oposición. Y esa oposición que está encabezada de ciertos miembros que hacen parte de organizaciones marroquíes que están en constante oposición y ataque a estas cuentas. Yo les traía la foto, la imagen de 3, pero hay una que en especial la quise poner que dice cuenta suspendida, y es la de Corcas. Corcas es una cuenta de una organización que hace parte de la Corona, que es el Consejo Consultivo Real sobre los Asuntos del Sáhara Occidental. Es una cuenta oficial, no es de una persona que la quiso hacer, pero fue baneada y suspendida definitivamente porque consideraban que sus trinos eran racistas, violentos y segregadores. Entonces, es una oposición que tiene derecho también a expresarse, pero fíjense que se ha limitado la cantidad de cuentas. De un conteo inicial de más o menos unas 100 o 200 cuentas que habíamos encontrado sobre este tema de origen marroquí, ya quedan muy pocas, porque la mayoría fueron baneadas, así, por el contenido de sus trinos y el ataque persistente. Aquí hay mucho por contar, hay mucho por decir. Yo ya estoy en el tiempo. Lo que sí quiero como resaltar es que lo importante de los medios alternativos, pero también lo importante de un buen uso y de un uso sano y seguro de las redes para fortalecer causas sociales, comunitarias y políticas, permite la visibilización y llegar a comunidades y llegar a audiencias y actores que sería imposible de otra manera. Entonces, creo que cuando el tema gira, porque mi tema era mucho más teórico, político en un inicio, y cuando fui llegando a este sector me di cuenta que es mucho más útil y que todavía hay mucho que construir en él y que redimensionar y que construir y co-construir con los diferentes actores. Y ya con esto termino y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, Blanca. Excelente presentación. Muy interesante el tema. Yo admito que lo desconocía, no sabía de esta situación de el Sahara Occidental, ¿no? Y todo lo que está ocurriendo con esta nación sin territorio, pudiéramos decir, ¿no? Un problema que, bueno, igual ahorita tú pudieras precisar en esos términos, ¿no? Pero que llegamos a ver en otras partes también del mundo. Vamos
abrir ahora la conversación a las preguntas y respuestas. Ustedes van a encontrar ahí, creo que está visible, la opción de Q&A. Sí, lo pueden ver ustedes en sus opciones del menú abajo, en el centro. Entonces, quienes quieran plantear una pregunta, la pueden escribir ahí. Nosotros la vemos y la comunicamos a los ponentes. Otra opción que podemos tener es si alguien de viva voz no levanta la mano y quiere participar, y también le damos la oportunidad de ello. Virginia, ¿tienes una pregunta? Sí, muchas gracias, Manuel. Bueno, yo quiero saludarlos a todos en primera instancia, así en corto, en nuestra mesa. Muchísimas gracias por estar hoy aquí, por ser fieles a este evento que anualmente tenemos, y decirles también que nos encanta la idea de propiciar estos espacios para que se presenten estos temas que son muy nuevos, que pues ahora sí que se están cocinando a través de sus tesis doctorales con la rigurosidad encantadora que acaban de mostrar. Entonces, me siento muy feliz, muy contenta de haber tenido la posibilidad de escucharlos. Y bueno, en primera instancia voy a hacer una pregunta que va en general para los 3 trabajos que se han presentado y particularmente para Blanca. Y quiero hacer énfasis sobre la metodología. Me gustaría que, si bien plantearon algunas dificultades metodológicas, como en el caso de Gabriel, que habló de cómo le impactó la pandemia en su investigación, me gustaría como retomar ese aspecto y hacer énfasis en que cuando hacemos una investigación tan amplia, tan grande como la investigación doctoral, y que además eso nos cala de una manera que luego seguimos trabajando en la misma línea, por supuesto, como profesionales y como doctores. Entonces, mi pregunta sería, bueno, desde el punto de vista metodológico, ¿cuáles fueron esas dificultades que tienen, aún sin todavía al finalizar su tesis, que tienen para implicarse realmente? Cuando hacemos un proyecto así de esta envergadura, hay una implicación de la persona en el proyecto donde corres, me imagino que corres riesgos, que te expones, en fin, que tomas ciertas decisiones en el camino. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son esas implicaciones más importantes en su proyecto doctoral desde el punto de vista metodológico? Bueno, si les parece, empiezo con esta respuesta. Bueno, en mi caso fue muy difícil el tema metodológico porque de todas formas tengo una cercanía en términos de activismo con el tema. Entonces, dar un paso o dar un paso atrás para poder generar tanto herramientas como instrumentos, llamémoslo, no voy a decir la palabra objetividad porque tengo una discusión con ella, pero que sean los más precisos, los menos sesgados, ha sido muy difícil, porque es un tema literalmente apasionante, que realmente te obliga a tomar una postura. Entonces, ha sido muy complejo y la pandemia no ayudó tampoco, porque yo estaba en Colombia, luego en España, no he podido volver a los campamentos, entonces es muy difícil. Creo que la manera que, gracias a mi directora, debo decirlo, he podido tomar esta distancia es con la lectura crítica de tanto de herramientas como de resultados. Y eso la puedo hacer solo con mi directora, que también es conocedora del tema, que ha estado en situaciones similares, pero en Guinea Ecuatorial. Entonces con ella hacemos ese filtro y digamos que ponemos esta barrera por la cercanía tan grande que tenemos con el tema. Algo que también me ha pasado a mí, y esto es complejo, es las limitaciones de carácter político. A mí se me negó sistemáticamente la entrada a Marruecos cuando nos daban visa, que yo quería ir a hablar con la contraparte, que es lo lógico en una investigación, que uno quiera balancearlo. Nunca se nos dio la visa y ahora que hay visa, tengo recomendaciones de no ir. Entonces, por muchas razones de seguridad. Así que ha sido difícil, por lo menos en el contexto de mi temática.
yo lo que trato de hacer es hacer las herramientas más claras posibles y usar elementos lo menos controvertibles de forma negativa posible. Y digo de forma negativa es que se lo está inventando, ¿de dónde lo saco? Por ejemplo, las métricas que no les mostré por el tiempo. Usar ese tipo de métricas que no son calculadas por mí, sino que las bajo de fuente directa, y creo que por ahí me he decantado para estos inconvenientes que son normales cuando no está en el contexto de lo político. Es tratar de buscar, aunque mi metodología no es cuantitativa, sino cualitativa, si estoy usando la mayor cantidad posible de datos de fuentes externas para evitar que se diga que se está sesgando o que se está tomando una posición política. Excelente, muchas gracias, Blanca. No sé si Gabriel o Raúl quieran hacer alguna aportación. Pues sí, me permitiría hacer un apunte en el entendido de que estos problemas que sí, pues en el caso de Blanca, que sí son fuertes y una investigación desde la militancia es muy complicada, pues en mi caso no, más bien fueron ciertas frustraciones, pero digamos, hablando de la implicación, yo tengo una postura como docente, como investigador en torno al impacto de la inteligencia artificial. Y es una postura que tenía que cuidar mucho a la hora de entrevistar para no sesgar justamente los imaginarios de mis participantes, ¿no? Hay muchísimos discursos encontrados, polémicas actuales, deterministas, catastrofistas, y creo que un reto, digamos, intelectual, metodológico, era mantenerme al margen de los imaginarios para no contaminar lo que ellos pudieran evocar y lo que están proyectando hacia un futuro. Después, esas frustraciones tenían que ver con la imposibilidad de salir al campo y el rechazo casi radical a integrar la discusión de la pandemia en mi tesis. Es decir, yo estaba enojado con el hecho de tener que hacer un capítulo sobre una reflexión del confinamiento y de cómo este confinamiento podía alterar el imaginario urbano y el imaginario tecnológico, ¿no? Hasta que fui matizando ese enojo, esa frustración y lo canalicé hacia una sección específica en el análisis como me lo recomendaba mi comité. Pero sí, en definitiva, estas otras complicaciones como las de Blanca, que son muy fuertes y que ponen en riesgo tu integridad, no suceden en este tipo de estudios como el mío. Muchas gracias. No sé si Raúl Olmedo Sí, quiera... claro que sí. Bueno, pues les pido disculpas porque, ¿cómo se llama? Tengo problemas de conexión y no puedo prender mi cámara. Pero respecto a la pregunta sobre los problemas metodológicos, a mí en términos generales no me afectó como tal porque mi investigación la estoy desarrollando justamente desde hace, bueno, el trabajo de campo y el diseño lo estoy haciendo desde el semestre pasado. Entonces, ahorita justamente ha sido más bien el reto en términos de cómo los jóvenes otra vez regresan a los espacios académicos, cómo volver a encontrarlos, sobre todo para poder entrevistarles. Pero en la pandemia, ya en términos empíricos, muchos jóvenes LGBT que estaban en las universidades porque rentaban, estaban lejos de sus lugares, tuvieron que regresar a esos espacios, a sus hogares, y tuvieron que volver no solamente a su casa, sino que tuvieron que regresar al closet en algunos casos. Y eso fue fundamental porque el estigma y la discriminación dentro de sus hogares incluso era una motivante para irse a otros lugares, ya sea a estudiar, efectivamente por el tema de la cuestión universitaria, pero también detrás de ello, pues poder reducir estos rasgos, tanto directos como indirectos, de discriminación. Entonces, como la parte en términos metodológicos, que insisto, no me ha tocado como de manera directa, pero lo que sí me ha tocado ahorita, por ejemplo, es la renuencia de los jóvenes a seguir en el espacio digital. Eso me parece bien interesante porque en algunas entrevistas que he realizado, algunos chicos ahora ya cuando los voy a entrevistar, les doy la opción de que sea por Zoom, donde ellos pueden hacerlo de manera opcional si prenden la cámara o poner su nombre, o presencial, ¿no? Y muchos de ellos me han dicho que lo desean hacer presencial porque ya están hartos de verse siempre en pantallas, por ejemplo, ¿no? Y eso me parece también algo relevante en este ámbito, insisto, de recolección de información que ahorita he encontrado en esas primeras entrevistas que he realizado.
Eso sería todo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Yo le quiero plantear una pregunta a Blanca. ¿Cuál es la razón por la cual no se escucha en la prensa internacional? Entiendo el control que hay de los medios, ¿no?, dentro de la zona, con Marruecos, pero la prensa internacional, ¿por qué no escuchamos más sobre este tema? Bueno, hay dos posibles razones. La primera es que el hecho, a ver, el Sahara, para llegar al Sahara Occidental, la única forma de hacerlo es a través de Marruecos, dado que no hay infraestructura de aeropuertos libres ni carreteras, digamos que en un estado viable para que un equipo periodístico llegue, entre y pueda hacer un trabajo periodístico normal. Tienen que llegar por Rabat y en Rabat tienen que ser autorizados y ahí sí, si son autorizados por Rabat, pueden ir. Pues difícilmente logran esa autorización. La otra opción es llegar de forma ilegal. Obviamente que llegar de forma ilegal no está recomendado, es muy peligroso, lo han hecho. El caso que les digo de Gremsic, un grupo de periodistas, una catalana y un español, se lograron colar por la frontera y estuvieron allí y los tuvieron que sacar igual. Fue terrible, pero llegaron, grabaron y se fueron. ¿Se llega cómo? Se entra por los campamentos de refugiados que quedan en Argelia. Argelia pues normalmente no le niega la visa a un periodista, que yo sepa, o sea, hasta el sol de hoy. Entran por allí, luego van por el territorio liberado, por tierra, hasta cruces que ya están limpios de minas y por allí entran el territorio ocupado. Pero es muy peligroso, muy riesgoso y no hay ninguna agencia de medios respetable que quiera llevar a sus periodistas así a otro lugar, evidentemente. Los que lo han hecho son independientes o simplemente son organizaciones. Por esta razón, se filtra demasiado la información y no hay como decir, no, es que fue la BBC y hizo un documento. No, llegan a la frontera por alguno de los dos lados, pero es muy difícil tener el acceso al territorio y a las fuentes gubernamentales, específicamente las de Rabat, porque no contestan. Así que es muy difícil generar noticias sin tener información posible de verificar o de validar. Y creo que ese es uno de los grandes retos del bloqueo informativo, justamente, que no hay manera de obtener información fidedigna y en el momento de la región. En realidad hay muchos sesgos informativos allí. Muchas gracias, Blanca. No sé si hay alguna otra pregunta. En el Q&A voy a parafrasear un poquito esta pregunta sobre cómo se imaginan, esto es para Gabriel, cómo se imaginan algunos de los participantes en tu estudio cómo van a funcionar la IA, qué van a resolver, cómo platican, ¿no?, de este lado positivo de la inteligencia artificial. Pues es que lo interesante de los imaginarios es que son más bien negativos, por lo menos en ese momento que yo inicié la recolección, que fue antes del auge de las plataformas generativas, y tiene que ver esto con series, películas de un género más distópico. Los imaginarios tienden a ser negativos y se concentran en esa dimensión, digamos, de los riesgos, las implicaciones éticas, el sacrificio de la privacidad, quizá. El miedo, porque en ese momento ya en 2020, y ahora supongo que se acentúa, el miedo por perder ciertos, como digamos, ciertos espacios, incluso laborales y profesionales, ¿no? De esa manera se estaban confeccionando los imaginarios hace unos años. Por otro lado, por ejemplo, en ese momento se rechazaba, sobre todo en el caso de una participante, estaba rechazando la idea eventual de poder establecer relaciones afectivas con máquinas, ¿no? Pero después, en la misma discusión, en la charla sobre su trabajo, sobre su barrio, sobre su oficina, salía el problema de las relaciones interpersonales cara a cara con sus colegas, con sus amigos, y decía, bueno, creo que sí, en un futuro, si las relaciones humanas están así de complicadas, quizá lo que nos toque sea asistir a chats, a bots, a asistentes personales automatizados para sentirnos acompañados. Y creo que esa parte afectiva es algo que ya se usa con adultos mayores en ciertos países, en ciertos espacios, y puede ser una de las cosas que
de las cuales se beneficia la gente. Además, ya ahora con lo que sabemos de la IA generativa, los usos en la educación, en el trabajo, con ciertos matices a que tampoco tendríamos que ser tan optimistas, pero creo que una parte muy importante que a mí como comunicólogo me interesa es qué va a pasar a la hora de querer encontrar en la inteligencia artificial una compañía afectiva, socioafectiva, ¿no? Creo que sí puede ser benéfico. Muchísimas gracias, Gabriel. Pues estamos sobre el tiempo ya. Les agradezco muchísimo a los ponentes, ¿no? El que hayan colaborado con el coloquio, presentando sus investigaciones, sus avances. Me parecen temas muy importantes y que este coloquio ayude, ¿no? a promover este tipo de estudios. Me parece excelente. Ojalá pronto tengamos noticias de ustedes publicando algún artículo o el libro, ¿no? Sobre esta investigación, porque sí son temas muy relevantes el día de hoy. Agradezco también a todos los presentes, a nombre del coloquio del Departamento de Cine y Comunicación, de la Escuela de Educación y Humanidades y de la Universidad de Monterrey. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta sesión el día de hoy. Y sigan participando. Hay muchas mesas todavía, muy interesantes todas, ¿no? Tenemos todavía la tarde y el día de mañana también asistir a las conferencias magistrales que nos sigan acompañando, ¿no? En el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Buen día. Hasta luego.